Las Sagradas Escrituras, la palabra inspirada de Dios para su pueblo. En este capítulo examinaremos con mayor detalle el testimonio que da la Escritura sobre sí misma, en especial su inspiración y sus atributos. En el Antiguo Testamento ya encontramos evidencias de la doctrina de que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Los profetas eran conscientes de ser llamados por Dios, de estar delante de su rostro y de tener un mensaje que no era propio, sino de Dios. Una fórmula muy usada es "así dice el Señor" o "la palabra del Señor vino a mí" o palabra, oráculo, el mensaje de Yahvé. Los profetas se diferencian claramente de Yahvé o las iniciales YHWH. Él les habla, escuchan con sus oídos y ven con sus ojos, e ingieren las palabras de Yahvé. Así establecen una distinción radical entre lo que Dios les ha hablado y lo que sale de dentro de sus propios corazones. Su queja contra los falsos profetas es precisamente lo que estos hablan de lo que sale de sus corazones, sin ser enviados. Lo mismo sucede con la palabra profética escrita. Los textos donde se da el mandamiento de describir algo son escasos en número y se aplican a solo una pequeña parte de la escritura del Antiguo Testamento. La profecía escrita es un estadio posterior, pero necesario, de la historia de la revelación, una manera de que el mensaje profético inspirado por Dios interpelara a generaciones futuras. El mensaje de Dios no fue revelado a los profetas para beneficio de estos, sino para el pueblo de Dios. Los profetas comenzaron, perdón, los profetas comenzaron a escribir porque querían dirigirse a más personas de las que les podrían escuchar. Hablando o escribiendo en nombre de YHWH, están sometidos a la solemne obligación de transmitir lo que han recibido, ni más ni menos. Es posible que muchas de las profecías escritas no fueran transmitidas nunca oralmente. La mayoría evidencia una redacción cuidadosa, precisa, con escritos intencionados. Desde la perspectiva de la salvación histórica, la puesta por escrito de la palabra de Dios sugiere que a partir de ese instante, el servicio a YHWH debería ser aceptado mediante la palabra y la persuasión razonada. Al mensaje profético escrito se le conocía o se le debía conferir la misma autoridad que un mensaje oral del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento no inventaron, entre comillas, como afirman los académicos críticos, el monoteísmo ético. La profecía presupone la Torá, aunque no se interfiere simplemente de ella. No se infiere simplemente de ella. Repito, voy a repetir de vuelta. La profecía presupone la Torá, aunque no se infiere simplemente de ella. La profecía es una revelación renovadora del pacto. La profecía asume un pacto que hizo Dios con Israel, la elección por gracia de ese pueblo. La Torá tuvo autoridad desde el principio de la existencia de Israel como el pueblo. El pacto hecho en el monte Sinaí fue fundacional y el lugar de Moisés como profeta y mediador del Antiguo Testamento es único. La Torá siempre en su contenido se arroga un origen divino. Es YHWH quien por medio de Moisés dio la Torá a Israel. Los libros históricos del Antiguo Testamento son correctamente historia profética, un comentario de los actos divinos de la historia de la salvación. Estos libros no pretenden ser una historiografía precisa, al menos no según los estándares modernos. Su propósito es describir la historia de Israel desde el punto de vista favorable del pacto y la Torá. La historia de Israel está escrita para revelar la mente y los caminos de Dios en el pasado, el presente y el futuro.
Los historiadores y cronistas de Israel son mensajeros proféticos del mensaje de YHWH. También los libros poéticos presuponen una revelación anterior y objetiva del pacto de Dios y lo aplican a los aspectos ético-religiosos de la vida israelita. Eclesiastés esboza la vanidad del mundo ajeno al temor del Señor y su oposición a él. Job se centra en el problema de la justicia de Dios delante de los sufrimientos de los justos. Proverbios nos expone la verdadera sabiduría en su aplicación a las numerosas facetas de la vida humana. Cantares celebra la intimidad y el poder del amor, y en el espejo de las experiencias que tiene el pueblo devoto de Dios, los salmos manifiestan la gracia múltiple de Dios. David, el dulce salmista de Israel, habló movido por el Espíritu del Señor, cuyo mensaje estaba en sus labios. Al final, estos escritos se recibieron en un canon autorizado. Este reconocimiento y esta recepción tuvieron lugar a medida que se fueron formando y se dieron a conocer los diversos escritos del Antiguo Testamento. Las leyes de YHWH se depositaron en el santuario. Los productos poéticos se conservaron. En una fase temprana los salmos se reunieron para usarlos en el culto. Los hombres de Ezequías hicieron una segunda colección de proverbios. Las profecías se leían mucho. Los profetas tardíos se basaron en los anteriores. La 70, o sea, la Septuaginta, la Septuaginta contiene diversos escritos apócrifos, pero que son en sí mismos testimonio de la autoridad de los libros canónicos. Filón cita solo los libros canónicos. El cuarto libro de Esdras conoce la división en 24 libros. Josefo cuenta 22 libros divididos en 3 partes. En opinión de la mayoría de estudiosos, el canon veterotestamentario de Filón y de Josefo era idéntico al nuestro. Para Jesús y los apóstoles, los libros del canon del Antiguo Testamento tenían autoridad divina. Esto queda reflejado en la manera en que se refieren al Antiguo Testamento como texto con autoridad. Entre paréntesis, está escrito. La escritura dice, así como en la enseñanza explícita. Nuestro Señor incluso habla directamente de Dios o del Espíritu Santo como autor primario. Y el escritor de Hebreos hace lo mismo. No solo se cita muchas veces el Antiguo Testamento en el Nuevo, normalmente en la versión griega de la Septuaginta, sino que siempre se reconoce como texto con autoridad. Una y otra vez Jesús y los apóstoles justifican su conducta y respaldan su enseñanza apelando al Antiguo Testamento. Para ellos, esta autoridad divina de la Escritura se extiende hasta el grado de que una sola palabra, incluso una jota o un punto, está revestida de autoridad. Esto no queda en entredicho por las diversas maneras en que los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, ni por el sorprendente significado que encuentran en el texto del Antiguo Testamento. En el caso de Jesús y los apóstoles, esta exégesis del Antiguo Testamento da por hecho la conclusión de que una palabra o una frase puede tener un sentido mucho más profundo y un alcance mucho mayor de lo que sospechaba el autor originario o del que quiso darle. A fin de cuentas, el Nuevo Testamento, también en su uso del Antiguo, busca, ayudado por el poder del Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo. Fue este testimonio apostólico el que condujo a la Iglesia a aceptar estos escritos como canónicos. Es Cristo mismo quien es el verbo del que dan referencia las Escrituras. Dos de los pasajes en los que la Sagrada Escritura da testimonio de sí misma afirmando la autoría divina del Antiguo Testamento son 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:19, 21. En el primero, la traducción
entre comillas, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, cierra comilla, adolece del hecho de que después de ofélimos, una palabra en griego, pero no sé si leo bien, tendría que figurar el predicado estin. Bueno, la traducción, toda escritura, entre comillas, en general, cierra paréntesis, mejor dicho, es inspirada por Dios y útil, cierra comilla, queda excluida por propia evidencia. Por consiguiente, lo que nos queda es la elección de una de dos traducciones. Toda la escritura o toda escritura, es decir, incluida en los escritos sagrados, es inspirada por Dios. Entre paréntesis, las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, cierra paréntesis. Materialmente esto no supone ninguna diferencia. El testimonio que da la escritura de sí misma sobre el origen divino de su mensaje está indisolublemente unido a aquel que vino al mundo para dar a conocer al Padre y para cumplir su obra. Jesucristo es el Logos que da a conocer al Padre, aquel en quien habita toda la plenitud de Dios, el testigo fiel y verdadero, el Amén en quien todas las promesas de Dios son sí y son amén. Fue enviado por Dios y da testimonio solo de lo que ha visto y oído. Habla las palabras de Dios y solo da testimonio de la verdad. Su testimonio es verdadero, confirmado por el testimonio del propio Dios. La doctrina de la autoridad divina de la Sagrada Escritura constituye un componente importante en las palabras de Dios que predicó Jesús, y si se equivocaba en este punto, se equivocaba en un punto que está estrechamente vinculado con la vida religiosa y ya no le podemos considerar nuestro profeta supremo. No podemos tomarnos a Jesús en serio como maestro si rechazamos su propia enseñanza relativa a la Sagrada Escritura. Sin embargo, Jesús no nos ha dejado nada por escrito y Él se ha ido. Para garantizar que su testimonio fidedigno fuera transmitido de forma pura y no adulterada a la humanidad, eligió a los apóstoles que el Padre le había dado específicamente, elegidos por Él mismo, y los preparó y equipó de diversas maneras para su labor futura. Los apóstoles habían sido los testigos visuales y auditivos de las palabras y de las obras de Jesús, y ahora fueron llamados a llevar este testimonio a Israel y a todo el mundo. Con objeto de prepararlos para que hicieran fielmente de su labor, se les dio el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo toma a los discípulos a su servicio con sus personalidades y talentos, sus recuerdos y sus juicios. No añade nada materialmente nuevo a la revelación. El Espíritu toma todo de Cristo y solo hasta ese punto lleva todas las cosas a la memoria de los apóstoles, glorificando así a Jesús, del mismo modo que el testimonio de Jesús fue una glorificación del Padre. Después del día de Pentecostés y equipados con ese espíritu en un sentido especial, los apóstoles actuaron ahora abiertamente como testigos. Desde el principio y por derecho propio los apóstoles supervisaron la iglesia, tomaron decisiones en el Espíritu Santo y disfrutaron de una autoridad reconocida generalmente en el nombre de Cristo. Aunque Jesús nunca dejó el mandamiento expreso de poner por escrito sus palabras y sus obras, entre paréntesis, solo en Apocalipsis encontramos el mandato reiterado de escribir, cierra paréntesis, los apóstoles en sus escritos hablan con la misma autoridad de su Señor y la escritura es una forma especial de testimonio que es fiel y verdadero. Entre los apóstoles, Pablo vuelve a ocupar su propia categoría. Mantiene que fue apartado desde antes de nacer, llamado a ser apóstol por el propio Jesús. Había visto personalmente a Jesús, se le concedieron revelaciones y visiones, había recibido el Evangelio de Jesús y se vio llamado a defender su apostolado contra los judaizantes. Por lo tanto, estaba convencido de que no había otro evangelio que el que él predicaba, que él como apóstol era digno de confianza, que tenía el Espíritu de Dios, que Cristo hablaba por medio de él, que predicaba la palabra de Dios, llegando al nivel de la fraseología y las palabras, no solo cuando hablaba, sino también cuando escribía.
Como los otros apóstoles, Pablo actuó repetidamente con un poder apostólico pleno y dio órdenes coercitivas. Aunque de vez en cuando apelaba al juicio de la iglesia, era solo para que lo justificase, no para que lo aprobase. Pablo estaba tan lejos de depender del juicio de la iglesia que dijo que si alguien pensaba que era profeta o espiritual, esto se manifestaría cuando reconociese que lo que Pablo escribía era un mandamiento del Señor. Desde buen inicio, estos escritos apostólicos tuvieron autoridad en las iglesias donde se dieron a conocer. Pronto circularon y como resultado de ello obtuvieron una autoridad cada vez más extensa. Pedro conocía a Judas y segunda de Pedro 3:16 denota familiaridad con muchas cartas de Pablo y las coloca en el mismo nivel que las otras escrituras. Gradualmente las traducciones de los escritos del Nuevo Testamento aparecieron con el propósito de que se leyeran en las iglesias. Esas traducciones debían existir ya en la primera mitad del siglo II. Atenágoras ya hizo su uso dogmático de ellas, así como Teófilo, Ireneo, Tertuliano y otros. La Peshitta y el fragmento de Muratori establecen sin género de duda que en la segunda mitad del siglo II la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento tenía autoridad canónica y disfrutaba del mismo estatus que los libros del Antiguo Testamento. Siguieron habiendo diferencias al respecto de algunos libros. Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, pero en el siglo III las objeciones contra estas obras en disputa fueron disminuyendo cada vez más. Aquí en griego está una palabra, vuelvo a leer. Siguieron habiendo diferencias al respecto de algunos libros. Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, pero en el siglo III las objeciones contra estas obras en disputa, ahí la palabra en griego es antilegómena, cierra paréntesis, fueron disminuyendo cada vez más. Los sínodos de la Odisea en el 366, Hipona 393 y Cartago 397 los incluyeron y cerraron el canon. Debemos entender estas decisiones de la Iglesia simplemente como la codificación y el registro de precedentes que ya llevaban mucho tiempo funcionando en las iglesias al respecto de estos escritos. Abre comillas, el canon no ha sido el fruto, como algunos dicen, de un acto único de los seres humanos, sino que lo formó Dios poco a poco, siendo como es el director de las mentes y de los tiempos. Fin de la cita es una cita del autor, pero ampliada por el editor, por lo que entiendo aquí. Ok. Mucho antes del establecimiento formal del dogma de la escritura del Nuevo Testamento, en la segunda mitad del siglo II, los escritos del Nuevo Testamento habían alcanzado una autoridad reconocida generalmente como resultado de la autoridad de los apóstoles y de las lecturas públicas en las iglesias. No se pueden determinar con seguridad los principios rectores que indujeron a la Iglesia a reconocer la naturaleza canónica de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El origen apostólico no pudo ser el factor decisorio porque también se incluyeron Marcos, Lucas y la epístola a los hebreos. La admisión de la canonicidad tampoco fue fundamental en la exclusividad de los evangelios como escritos sobre Jesucristo. Lucas 1:1 menciona muchos otros y, según Ireneo, existía esa, y cito, inmensa masa de textos apócrifos y espurios. Fin de la cita. Lo que podemos decir es que ese reconocimiento debió ser inmediato y estar enraizado en los propios libros. Fueron aceptados como santos y divinos sin duda ni protesta alguna. Tienen autoridad por sí solos, por propio derecho, porque existen. El Espíritu del Señor es quien guió a los autores para escribirlos y a la Iglesia para admitirlos.
Resumiendo, la Escritura se considera a sí misma la palabra de Dios y se da a conocer como tal. La expresión palabra de Dios o palabra del Señor tiene diversos significados en la Escritura. A menudo denota el poder de Dios mediante el cual crea y sustenta todas las cosas. Estos términos describen también la revelación especial mediante la cual da a conocer algo a los profetas. Vino palabra del Señor, entre comillas. En el Nuevo Testamento el mensaje ya no viene entre comillas, no viene de vez en cuando de lo alto y desde fuera hasta los profetas, sino que ha venido en Cristo y permanece. La palabra de Dios también denota el contenido de la revelación, las ordenanzas, leyes, mandamientos, estatutos que se han dado a Israel. En el Nuevo Testamento es el nombre que recibe el Evangelio que ha sido revelado por Dios en Cristo y proclamado por los apóstoles. Por último, la designación Verbo de Dios se usa para referirse al propio Cristo. Él es el Logos en un sentido totalmente único. Es revelador y revelación al mismo tiempo. Todas las revelaciones y palabras de Dios en la naturaleza y en la historia, en la creación y en la recreación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen su fundamento, unidad y centro en Él. Cristo es el sol, los mensajes individuales de Dios son sus rayos. El mensaje de Dios en la naturaleza, en Israel, en el Nuevo Testamento, en la Escritura, nunca se puede separar y abstraer de Él ni por un momento. La revelación divina existe solamente porque Él es el Logos. Él es el primer principio de la cognición, en un sentido general de todo conocimiento, en un sentido especial como Logos encarnado, de todo conocimiento de Dios, de la religión y de la teología. Desde su comienzo, la Iglesia cristiana ha aceptado siempre la Sagrada Escritura como palabra de Dios, empezando con el Antiguo Testamento. En Israel se establece desde las épocas más remotas, basándose en la autoridad de los mandamientos y los estatutos de YHWH, es decir, de la Torá y los profetas. En Israel, Moisés y los profetas han sido siempre hombres con autoridad divina y sus escritos se admitieron de inmediato como autorizados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa autoridad se vio socavada por una dependencia que apareció gradualmente de la tradición oral que se creía que también se había transmitido desde Moisés. Jesús y la iglesia primitiva compartieron la honra que tributaban los judíos al Antiguo Testamento, aunque no aceptaban las afirmaciones más amplias de la tradición rabínica judía. Por lo tanto, la iglesia nunca estuvo sin Biblia, ni siquiera en Pentecostés. Los padres de la iglesia dicen poco sobre el dogma de la escritura. Para ellos su autoridad se daba por hecho. Esto suponía, según su opinión, una Biblia infalible. Incluso se usa la imagen del dictado del Espíritu Santo. Dios es el autor de la Sagrada Escritura y sus escritores humanos fueron simplemente las manos del Espíritu Santo. La Escritura es la carta de un Dios omnipotente a su criatura, cita de Ireneo. De Freiburg, creo que es el que citó esto, el que escribió esto. Bueno, en fin. La autoridad de la escritura es completa, nada es indiferente ni superfluo, sino que todo está lleno de sabiduría divina. Pues nada carece de sentido o del sello que pertenece a Dios. Cita de Ireneo. En concreto, Orígenes marcó este ritmo y afirmó que en la escritura no había nada que no procediera de la plenitud de la majestad divina. De igual modo, Jerónimo dijo: todos y cada uno de los discursos, todas las sílabas, marcas y periodos de las escrituras divinas están llenas de significado y respiran sacramentos celestiales. Fin de la cita. Por lo tanto, la Sagrada Escritura carecía de defectos y de errores, o de errores incluso, en asuntos cronológicos históricos.
Agustín, en su carta a Jerónimo, escribe que creía firmemente que ninguno de los escritores canónicos erró en nada de lo que escribió. Por consiguiente, cuando hay un error, uno no tiene derecho a decir: el autor de este libro no se atuvo a la verdad, sino más bien que la copia del libro es incorrecta, o que el intérprete se equivocó, o que el lector no lo entiende. Eso dijo Agustín también. Al mismo tiempo, y especialmente dentro del contexto del montanismo y de otras formas de, entre comillas, entusiasmo espiritual, los defensores de la necesidad de la escritura, como Ireneo, Orígenes, Eusebio, Agustín y Jerónimo, empezaron a enfatizar poderosamente la autoconciencia de los escritores bíblicos en el suceso de la inspiración, admitiendo la presencia de investigaciones previas, las diferencias en el progreso intelectual, el uso de fuentes y de la memoria, así como las diferencias en el lenguaje y el estilo entre ellos. Pero nada de esto mermó su creencia en el origen y la autoridad divinos de la Sagrada Escritura. Esta convicción se aceptó universalmente y queda demostrada con más fuerza en el uso práctico de la escritura en la predicación, la argumentación, el tratamiento exegético, que en cualquier afirmación dogmática aislada. En este primer periodo, la Iglesia se preocupaba más por el establecimiento del canon que por el concepto de inspiración, pero consideraba que los escritos canónicos eran las escrituras divinas, sobre todo el Antiguo Testamento, y les concedían autoridad solo a ellas. A medida que se ampliaba este reconocimiento para incluir los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, la convicción de que estos eran textos sagrados fue la creencia universal de la Iglesia. En términos formales, la admisión de la Escritura como revelación divina y dotada de autoridad disfrutó de un dominio indiscutible en la Iglesia medieval. El Concilio de Trento afirmó esta confianza en las Escrituras, aunque también extendió la inspiración para incluir la tradición eclesial. En la era posterior a Trento, los teólogos católicos romanos desarrollaron distintos paradigmas sobre la inspiración escritural, incluyendo diversas convicciones sobre la naturaleza y el grado de la inspiración. Algunos, agustinos, dominicos, jansenistas, sostuvieron la postura más rigurosa de que el Espíritu de Dios ejerció una influencia positiva sobre los escritores, que llegaba incluso hasta las palabras individuales. Una postura menos rigurosa, los jesuitas de Lovaina, rechazó la inspiración verbal de la escritura y extendió el concepto de inspiración general también a otros escritos, siempre que no contuvieran falsedades. Sin embargo, otros defendieron la idea de que la guía del Espíritu solo era positiva o negativa, protegiendo del error a los escritores. Por último, otros limitaron la inspiración a las llamadas enseñanzas ético-religiosas, atribuyendo al resto diversos grados de falibilidad. El pensamiento católico romano moderno tiende a recorrer un camino intermedio entre el concepto riguroso de la inspiración verbal y las ideas de la inspiración limitada. El primer Concilio Vaticano de 1870 declaró que la Iglesia considera los libros de la Sagrada Escritura santos y canónicos no porque fueran compuestos por la mera industria humana y más tarde los aprobara la autoridad, entre comillas, de la Iglesia, no porque contengan una revelación libre de errores, sino porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como su autor y porque se han confiado como tales a la Iglesia. En el Canon 2.4, el Concilio define una vez más los libros de la Sagrada Escritura como inspirados por Dios, y en el capítulo 3, sobre la fe, declara que la fe divina y católica cree que todos estos asuntos están contenidos en la palabra de Dios, ya sea la Escritura o la tradición. Este decreto deja perfectamente claro que considera que la inspiración es una actividad divina positiva por un lado, y por otro considera la infalibilidad de la Escritura como una consecuencia de esa inspiración. A pesar de todo, entre los teólogos católicos romanos se está propagando la tendencia hacia el concesionismo, el intento de afirmar la inspiración bíblica en un sentido general, aceptando al mismo tiempo muchas de las conclusiones más radicales de la crítica histórica. Aquí surge una diferencia crucial. Los protestantes
no tienen más alternativa que sostener una teoría estricta de la inspiración, porque si ésta se viniera abajo todo lo demás se desmoronaría para ellos. Pero los católicos romanos pueden asimilar de muchas maneras la erudición moderna, dado que para ellos el dogma permanece firme sobre el fundamento de la autoridad de la Iglesia. Por el contrario, los reformadores aceptaron plenamente el carácter de la Escritura como inspirada por Dios. Aceptaban la inspiración en su pleno sentido positivo, ampliándola para abarcar todos los textos de la Escritura. Lutero, de vez en cuando y desde su postura soteriológica, expresó una opinión desfavorable sobre algunos libros de la Biblia: Esther, Esdras, Nehemías, Santiago, Judas, Apocalipsis, y admitió algunas discrepancias de poco relieve, pero por otro lado se aferró a la inspiración de la Escritura en el sentido más estricto, abarcando incluso las letras que la componen. Las confesiones luteranas dan por hecho el origen divino y la autoridad de la Escritura en todas partes. Los dogmáticos luteranos siguieron esta vía y los eruditos reformados también. Calvino, por ejemplo, considera que la Escritura es, en su sentido pleno y literal, la palabra de Dios. Casi todas las confesiones reformadas contienen un artículo sobre la Escritura y expresan claramente su autoridad divina. Y todos los teólogos reformados adoptan la misma postura. Sin embargo, se desarrolló solo débilmente una visión plenamente orgánica de la inspiración que admite la participación plena de los autores humanos en la Escritura. El deseo de defender bien la plena autoridad divina de la Escritura, sin ceder terreno a los detractores, condujo a afirmaciones excesivas. Los escritores bíblicos no fueron autores, sino escribas, amanuenses, notarios, las manos y plumas de Dios. La inspiración era siempre positiva. El impulso de escribir, entre comillas, y la sugerencia de temas y palabras, entre comillas. La inspiración abarcaba todas las cuestiones cronológicas, históricas y geográficas, llegando incluso a las palabras, las vocales y los signos diacríticos. En la Sagrada Escritura no se aceptaban los barbarismos y los solecismos. Las diferencias estilísticas se explicaban en términos de la voluntad del Espíritu Santo, quien quería escribir ahora de una manera y después de otra. ¿Cuál fue el exceso más flagrante? En 1714, según Tholuck, Nietzsche en Gotha escribió una disertación sobre la cuestión de si la Sagrada Escritura era Dios. Este celo por defender la Escritura mediante conclusiones extremas en lo tocante a su inspiración fue comprensible dada la dilatada historia de la rebelión humana contra Dios y la oposición crítica a su revelación. La crítica racionalista de la Escritura que surgió en el siglo XVIII goza de un pedigrí antiguo. El rey Joacim, ignorando el simple hecho de que el mensaje de Dios siempre se cumple y recurriendo a un inútil acto de desafío, quemó el rollo de Baruch. Marción y otros separaron el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo, e incluso en el Nuevo Testamento usaron el contraste ley paulina barra evangelio, cuerpo barra espíritu, como instrumento hermenéutico crítico para meter una cuña entre la Escritura y la Escritura. Los enemigos de la fe, tales como Celso, Porfirio y Juliano el Apóstata, difamaron a Dios y al pueblo del libro. Después de un largo periodo de dominio casi universal e indiscutido de la Escritura en Occidente, la crítica racionalista moderna del siglo XVIII y XIX puso de nuevo en duda la autenticidad de los escritos bíblicos. En la era moderna se presta mucha atención a la doctrina de la inspiración bíblica, mientras parece haber aumentado la hostilidad crítica contra la Biblia. Ya se trate de Celso, Porfirio, Voltaire o Renan, Strauss y Baur, el resultado es siempre el mismo. La Escritura se considera un libro lleno de errores y de mentiras. Queriendo aferrarse a alguna forma de valor escritural, los teólogos modificaron su concepto de la inspiración. Un enfoque reducía su carácter inspirado solo a cuestiones ético-religiosas y permitía todo tipo de errores históricos, geográficos y de otros tipos. Había que distinguir entre la palabra de Dios y la Escritura.
Solo la doctrina está inspirada inmediatamente. En el resto era fácil que hubiera errores. Se estableció una división entre lo que es necesario para la salvación y lo casualmente histórico. Esta distinción es imposible. En la escritura, la doctrina y la historia están totalmente entrelazadas. También discrepa de la manera en que Jesús, los apóstoles y toda la iglesia cristiana usaban la escritura. En consecuencia, esta visión dualista dejó paso a otra, la concepción dinámica de Schleiermacher, quien transfirió la inspiración desde una cualidad o propiedad de la escritura a la personalidad y a la aptitud de los escritores. La diferencia entre la inspiración de los escritores bíblicos y todos los creyentes es ahora una mera cuestión de grado. Sin embargo, no todas las partes de la escritura comparten esta inspiración, esta palabra de Dios en un mismo grado. Más bien, cuanto más cercano está algo al centro de revelación, más respira del Espíritu de Dios. La escritura, por lo tanto, es un libro al mismo tiempo divino y humano que contiene la verdad más elevada, por un lado, y por otro es débil, falible e imperfecto. La escritura no es la revelación en sí misma, sino solo el registro de la revelación. No es la palabra de Dios, sino solo una expresión de esa palabra. En el meollo teológico de esta revisión de la doctrina de la inspiración, que pasa del texto de la escritura a la personalidad de los autores, se encuentra un profundo compromiso con la persona de Cristo. Él es el primer principio de la teología. De forma curiosa, la Biblia permanece porque, aunque se considera en muchos sentidos que es falible y deficiente, aún se cree que de alguna manera revela a Cristo y la esencia de su enseñanza y de su ejemplo. Los teólogos modernos, a pesar de sus críticas, siguen admitiendo el valor religioso de la Sagrada Escritura y no solo la consideran una fuente para el conocimiento de Israel y el cristianismo primitivo, sino que siguen pensando que es un medio para alimentar la vida ético-religiosa. Esta postura es inestable y en definitiva insostenible. Afortunadamente, la situación en la Iglesia es mejor que en la academia. Sigue habiendo muchos cristianos en quienes permanece la conciencia de la Escritura como algo inspirado por Dios y que posee autoridad para la enseñanza y la práctica. No hace falta que pasemos por alto las valiosas conclusiones obtenidas de la investigación histórica sobre el mundo bíblico, los progresos crítico-textuales y demás recursos para reconocer que separar el valor religioso, entre comillas, de la Escritura de su objetividad histórica y lingüística es un error fatal. Incluso los teólogos de corte científico como Albrecht Ritschl y Julius Kaftan, de maneras distintas y aún así insatisfactorias, deben ser apreciados por su insistencia en la objetividad de la revelación en Cristo como fundamento de la religión cristiana. Admiten correctamente que, según la fe cristiana, la revelación no debe localizarse antes que nada en los seres humanos, sino que está fuera de ellos en la historia. De aquí que la revelación histórica de Dios sea la fuente cognitiva de la fe cristiana y en consecuencia el principio de autoridad, el primer principio natural y necesario de la dogmática. Aunque Kaftan socava su propia postura al entender la escritura solo como una plasmación de la revelación y al filtrar su uso de la escritura usando las dos lentes hermenéuticas y prácticas predeterminadas que son el reino de Dios y la reconciliación, rechazando todo lo que no encaja con estos dos temas, tiene razón al aseverar que la autoridad de la revelación es el fundamento indispensable de la dogmática y que la escritura y las confesiones son las autoridades que deciden que es realmente cristiano. El testimonio de la escritura de sí misma, la inspiración orgánica. La Sagrada Escritura no ofrece en ningún pasaje un dogma claramente formulado sobre la inspiración, sino que nos confronta con el testimonio de su carácter de texto inspirado por Dios y nos proporciona todos los componentes necesarios para la construcción del dogma. Contiene y enseña el carácter de la escritura inspirada por Dios en el mismo sentido y de la misma manera, con igual firmeza y claridad, pero con la misma poca formulación en conceptos abstractos que el dogma sobre la Trinidad, la Encarnación, la expiación vicaria, etc. Como ya hemos visto en este capítulo, disponemos del ejemplo de la actitud
que adoptaron nuestro Señor y sus apóstoles al respecto del Antiguo Testamento. Algunos interpretan este enfoque más inductivo y amplio a la cuestión de la inspiración como indicación de que debemos incorporar a nuestra doctrina de la inspiración lo que aprendemos sobre la génesis y la historia de la Escritura, su contenido y su forma, para que nuestras afirmaciones sobre el testimonio que da la Escritura de sí misma sobre la inspiración puedan considerarse ciertas y buenas, deben encajar con los fenómenos de la Escritura y deducirse de ellos. Que la Escritura hable por sí misma y dé testimonio de sí misma, dicen. A lo que se oponen es a todas las teorías y sistemas que insertan la Escritura en lo que ellos consideran la camisa de fuerza de la conformidad con el pensamiento ortodoxo y escolástico. Este último, acusan ellos, carece de respeto por la Escritura y violenta el texto, los hechos contenidos en ella. Tenemos que respetar la preocupación de que la Iglesia no imponga un concepto predeterminado de la inspiración y de la autoridad al texto bíblico en lugar de dejar que éste hable por sí mismo. La cuestión que tenemos ante nosotros es si la inspiración es realmente un hecho que enseña la Sagrada Escritura y si estamos dispuestos a creerlo. Si la Sagrada Escritura lo enseña, debemos creer también lo que dice en el mismo grado de nuestro compromiso con las aseveraciones escriturales sobre Dios, Cristo, la salvación, etc. Los llamados fenómenos de la Escritura no pueden deshacer este testimonio que la Biblia da de sí misma y no se los puede utilizar como parte en el debate. La investigación científica humana no puede convertirse en una tercera parte, en un árbitro que decida qué partes de la Escritura, si es que hay algunas, son fiables y hay que aceptarlas. Quienes hacen que su doctrina de la Escritura dependa de la investigación histórica para su origen y su estructura, ya han empezado a rechazar el testimonio propio de la Escritura y por consiguiente ya no creen en ella. Piensan que es mejor levantar la doctrina de la Escritura sobre el fundamento de su propia investigación en lugar de extraerla con fe de la propia Escritura. De esta manera toman sus propios pensamientos y los colocan en lugar de la Escritura o los ponen por encima de ella. El estudio histórico crítico puede darnos una idea clara sobre el origen, la historia y la estructura de la Escritura, pero nunca conduce a una doctrina, un dogma de la Sagrada Escritura. Esto solo puede levantarse según la naturaleza del caso sobre el testimonio propio de la Escritura sobre sí misma. Nadie soñaría en llamar doctrina a una historia sobre el origen y los componentes de la Ilíada. Por lo tanto, lo que se sostiene o se hunde con este método no es solo una teoría de la inspiración, sino la propia inspiración como hecho y testimonio de la Escritura. La Escritura dice de sí misma que está inspirada por Dios o respirada por Dios. Hay una palabra en griego y dice este verbo que en la Escritura aparece solo en 2 Timoteo 3:16 se puede interpretar activo o pasivamente y puede significar tanto Dios que respira o como respirada por Dios. Pero el segundo significado, contra el diccionario del Nuevo Testamento de Kremer, merece sin duda preferencia porque 1. Los verbales objetivos compuestos con feos, la mayoría de las veces, pero no siempre, tienen un significado pasivo, como en el caso de, da un ejemplo de algunas palabras en griego. 2. El sentido pasivo lo respalda. Segunda de Pedro 1:21, donde se dice que los hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 3. Cuando la palabra aparece fuera del Nuevo Testamento siempre tiene un significado pasivo. Y 4. La entienden unánimemente en este sentido todos los padres de la Iglesia y los escritores griegos y latinos. La Vulgata se traduce también en consecuencia como Divinitus Inspirata. Por supuesto, es innegable que la Biblia es inspiradora. El problema está con quienes reducen el significado de 2 Timoteo 3:16 al sentido activo y no logran admitir que está inspirada antes de que podamos decir que es inspiradora. Es posible que la inspiración bíblica no pueda equipararse con la inspiración heroica, poética u otra inspiración religiosa.
El comentario de Cicerón, entre paréntesis y comillas, nadie se ha convertido jamás en un gran hombre sin la inspiración divina, cierra paréntesis, no hace justicia a la Sagrada Escritura ni tampoco a los autores primarios o secundarios. Sin embargo, al mismo tiempo no debemos olvidar que la inspiración bíblica es posible porque el Espíritu de Dios es inmanente en la creación. La inspiración de poetas, artistas, videntes y otros puede servir sin duda por analogía para iluminar la inspiración de la que habla la Sagrada Escritura. La inmanencia de Dios es el fundamento de toda inspiración, incluyendo la divina. La inspiración, entre comillas, aliento del Espíritu es la que confiere existencia y vida a todas las criaturas un momento tras otro. Más concretamente, el Espíritu del Señor es el principio de toda inteligencia y sabiduría, todo conocimiento y destreza, todo talento y genio proceden de Él. En la creación el Espíritu precede al Espíritu en la recreación y abre el camino para Él. La revelación escritural también participa en la renovación de gracia redentora, que es consecuencia de la obra de Cristo el Hijo. Aunque hablando estrictamente, la inspiración es una categoría neumatológica, una obra del Espíritu Santo, forma parte integral de la obra creadora y providencial del Padre y la obra redentora del Hijo. Para clarificar el asunto sometido a debate, la inspiración bíblica no debe considerarse a pesar de todo una obra de la providencia general de Dios, sino de su principio salvador en la revelación especial. Las operaciones del Espíritu de Dios en la naturaleza, en la humanidad, en la Iglesia, en los profetas y en los escritores bíblicos, aunque estén relacionadas y sean análogas, no son idénticas. La obra especial mediante el cual el Espíritu inspiró a los autores bíblicos para poner por escrito la revelación que les fue dada incluye recursos mnemotécnicos, nuevas visiones de sucesos pasados a la luz de la resurrección y de la ascensión, e incluso el juicio santificado sobre temas contemporáneos al escritor para los cuales no recibió el expreso mandamiento divino. El Espíritu Santo no deja a un lado al escritor humano, sino que lo usa con todos sus dones únicos, su experiencia y su capacidad. Lo que describimos en los párrafos anteriores se puede definir mejor con la expresión inspiración orgánica. Empezamos afirmando que en la escritura, cuando habla un profeta o portavoz de Dios, quien habla es el Señor mismo. Leemos, por ejemplo, y cito, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, fin de la cita, texto griego de Mateo 1:22. Cuando habla Dios, se usa la preposición griega hipo, creo que es. Dios es el sujeto, él habla. Sin embargo, los profetas, oralmente por escrito, son instrumentos de Dios. En referencia a ellos se usa la preposición dia con genitivo, nunca hipo. Dios o el Espíritu Santo es el orador real, el informante, el autor primario y los escritores son los instrumentos mediante los que habla Dios, los autores secundarios, los escribas. La inspiración no puede quedar restringida a la mera preservación del error, ni debe interpretarse de forma dinámica como la inspiración de personas. Es un error partir de una presuposición de sin errores y retrotraerse al carácter inspirado del texto. La Iglesia cristiana, tanto la católica romana como la protestante, no considera los libros de la Biblia santos y canónicos. Porque, y cito al editor del libro, porque contengan revelación sin error, sino porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen como autor a Dios y porque en esa calidad han sido confiados a la Iglesia. Fin de la cita. La visión dinámica que sostiene que la inspiración consiste solamente en suscitar efectos religiosos en los autores bíblicos, que luego se pusieron por escrito, confunde la inspiración con la regeneración, coloca a la escritura a la altura de la literatura devocional y niega en principio que Dios se revelase a los seres humanos hablando mediante pensamientos y con palabras.
La inspiración divina es, sobre todo, el acto por el que Dios nos habla mediante la boca de los profetas y de los apóstoles, de modo que su palabra es la palabra de Dios. Lo que se ha escrito es, entre comillas, lo que ha sido dicho por Dios. El Espíritu Santo hablará lo que escuche y declarará las cosas que han de venir. Juan 16:13. Las palabras de Dios son siempre declaraciones oraculares comunicados con autoridad divina. En 2 de Timoteo 3:16 a la escritura se la define como inspirada por Dios, no primariamente en relación con su contenido, sino en virtud de su origen. No es inspirada en tanto en cuanto inspira, sino por el contrario, manifiesta a Dios e inspira porque ha sido inspirada por Él. Al mismo tiempo, la visión mecánica de la inspiración no logra hacer justicia al rol de los escritores bíblicos como autores secundarios. El énfasis unilateral en el elemento divino sobrenatural en la inspiración no tiene en cuenta su relación con los dones del autor, su personalidad y su contexto bíblico. Su contexto histórico. Dios trata a los seres humanos, incluyendo a los escritores bíblicos, no como tacos de madera, sino como seres inteligentes y morales. Podemos agradecer a los pensadores modernos, con sus análisis y énfasis, que nos hayan revelado este acento sobre las facetas humana e histórica de la escritura. Nos han ayudado a verla con mayor claridad. Ni la visión dinámica ni la mecánica son suficientes. La visión correcta de la inspiración bíblica es la orgánica, que subraya la forma de siervo de la escritura. Esta es la única manera de honrar la pedagogía divina aparente en la escritura, por la cual Dios, durante el transcurso de los siglos, paso a paso y de más abajo a más arriba, de lo menor a lo mayor, de la sombra a la luz, se da a conocer a su pueblo. No hay que separar a los escritores bíblicos de sus personalidades individuales ni ponerlos por encima de la historia de su propia época. Observamos el patrón de Dios cuando creó un mundo como un otro, entre comillas, una realidad dependiente, pero distinta, en la que los portadores humanos de su imagen gozan de la libertad, la racionalidad y la voluntad idóneas. Dios nunca coacciona, intenta persuadir. El Logos, al hacerse carne, no toma a una persona ingenua por sorpresa, sino que accede a la naturaleza humana y la prepara y la conforma mediante el Espíritu para convertirla en su hábitat correcto. Mediante la regeneración y la conversión no suprime ni destruye los poderes y los dones de las personas humanas, sino que las restaura y fortalece al limpiarlas de su pecado. El Espíritu del Señor entró en los profetas y en los apóstoles y así los comisionó y los condujo de modo que ellos mismos examinasen y reflexionaran, hablaran y escribiesen como lo hicieron. Es Dios quien habla por medio de ellos, al mismo tiempo son ellos mismos los que hablan y escriben. Impelidos por el Espíritu, ellos mismos hablaron. Su disposición y su tendencia naturales, su carácter y su inclinación, su intelecto y su formación, sus emociones y su voluntad no quedan en suspenso debido al llamamiento que reciben más adelante, sino que, dado que ya habían sido conformados por el Espíritu Santo de antemano, ahora son llamados al servicio y usados por ese mismo Espíritu. Toda su personalidad, con sus dones y fuerzas, se ponen al servicio de la empresa a la que son convocados. Los profetas y los apóstoles, cuando se ponen a escribir, siguen siendo ellos por entero. Conservan sus capacidades de reflexión y de deliberación, sus estados emocionales y su libre albedrío. Se usan la investigación, la reflexión y la memoria, el uso de fuentes y todos los medios ordinarios que emplea un autor en el proceso de escribir un libro. En algunos casos, la experiencia personal y la historia vital de los profetas y de los apóstoles, como en el Salterio,
Llegaron incluso a proporcionar el material que necesitaban para sus escritos. Por lo tanto, en la escritura hay sitio para todo género literario, para la prosa y la poesía, la oda y el himno, la épica y el drama, poemas líricos y didácticos, salmos y cartas, la historia y la profecía, la visión y lo apocalíptico, la parábola y la fábula. Y cada género conserva su propio carácter y debe juzgarse en términos de su propia lógica inherente. La Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje humano. Cuando Cristo, el Verbo, Logos, se hizo carne y habitó entre la humanidad, de forma análoga al Verbo se hizo escritura, el medio por el cual Dios habla universalmente a todas las personas. La inspiración orgánica es la puesta por obra y la aplicación del hecho central de la revelación, la encarnación del Verbo. El Verbo se hace escritura y como escritura se somete al destino de toda escritura. Todo esto tuvo lugar para que la excelencia del poder, también del poder de la escritura, sea de Dios y no de la humanidad. La escritura es meramente el producto del Espíritu de Dios que habla por medio de los profetas y de los apóstoles y al mismo tiempo es totalmente el producto de la actividad de los autores. La inspiración orgánica es gráfica y es absurdo distinguir entre los pensamientos inspirados y las palabras y entre las palabras y las letras. Un momento. Ok. Aunque es importante subrayar el carácter intensamente personal de la escritura y las exigencias que nos hace, nunca hay que usar lo personal para debilitar el texto de la escritura. Para nosotros, la persona de Cristo, el Verbo encarnado, no se puede separar del texto del Evangelio escrito. Si el testimonio apostólico sobre Cristo no es de fiar, no es posible el conocimiento de Cristo. Añadamos a esto que, si Cristo tiene autoridad, la tiene también en la enseñanza relativa a la Escritura. En ese caso, la inspiración debe aceptarse sobre todo en función de su autoridad. La teoría personal choca con la autoridad del propio Cristo. No podemos separar el conocimiento y la creencia, tal como hace la llamada teología de la mediación, cuando sus defensores niegan la inspiración desde sus cátedras universitarias, pero en realidad la confiesan desde sus púlpitos. El corazón y la cabeza no se pueden dividir de esta manera sin que el resultado sea una grave patología espiritual. Tomarse en serio el texto de la Escritura como palabra de Dios significa que no la leemos desde una perspectiva atomista, como si cada palabra o letra tuviera su propio sentido divino por sí sola. Las palabras se insertan en pensamientos y las vocales en las palabras. El concepto de inspiración orgánica se toma en serio la plena humanidad del lenguaje humano. La historia de la doctrina de la inspiración manifiesta una expansión progresiva del concepto llegando hasta las vocales y la puntuación. Inspiratio puntualis. Esto fue seguido de una reducción progresiva desde la puntuación de las palabras, inspiración verbal, de las palabras individuales a la palabra, la idea. Entre paréntesis la palabra en lugar de la inspiración verbal, cierra paréntesis. De la palabra como idea a la materia contenida en la palabra. Inspiratio realis, y luego de la materia al contenido ético-religioso de la escritura, al objeto especial de la fe que salva. De estos asuntos a las personas, y por último a la negación de toda inspiración como don sobrenatural. Transitar por esta vía no lleva a ninguna parte más que a un rechazo de la propia fe cristiana. Es muy cierto que en la escritura existe un centro y una periferia. No todos los textos, pasajes o libros están igual de cerca del centro de la fe. No todos los libros de la Biblia tienen el mismo valor. Sin embargo, la periferia no queda excluida del círculo de los pensamientos divinos, sino que forma parte de ellos. La inspiración de la escritura es plenaria. La oposición crítica a este concepto de la inspiración sigue siendo fuerte, aunque no podemos ignorar las objeciones, por ejemplo, las de la crítica histórica. No debemos pasar por alto la hostilidad espiritual ética contra la escritura de parte de las huestes de incredulidad. Si la escritura es el relato de la revelación de Dios en Cristo, sin duda generará la misma oposición como el propio Cristo que vino a este mundo para juicio.
y está puesta para caída y para el levantamiento de muchos. Lucas 2:34. Él introduce la separación entre la luz y las tinieblas y revela los pensamientos de muchos corazones. De igual manera, la escritura es una palabra viva y activa, discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Por consiguiente, no debe extrañarnos en lo más mínimo que la escritura se haya enfrentado siempre a la contradicción y la oposición. Cristo llevó una cruz y su sierva, la escritura, no es mayor que su Señor. La escritura es la dama de honor de Cristo, comparte su difamación y genera la hostilidad de la humanidad pecadora. Aunque no todos los cuestionamientos de la escritura revelan una incredulidad hostil, un momento por favor, ahí está. Aunque no todos los cuestionamientos de la escritura revelan una incredulidad hostil, es importante subrayar el deber de cada persona de ser humilde ante ella. La Sagrada Escritura debe juzgarnos, no nosotros a ella. El Espíritu Santo abre nuestro corazón para que confiemos en su palabra manifiesta en la Escritura, creamos en ella y la obedezcamos. El sometimiento nos sigue costando incluso a nivel intelectual. Debemos admitir nuestras limitaciones, la realidad del misterio y la debilidad de nuestra fe sin desesperar de todo conocimiento y verdad. Nuestra esperanza está en Cristo, el verdadero hombre en quien se restaura la naturaleza humana. Este es el propósito de la Escritura, darnos sabiduría para salvación. La batalla contra la Biblia es, en primer lugar, una revelación de la hostilidad del corazón humano. Pero tenemos que recordarnos que la hostilidad no se expresa solamente, y quizá ni siquiera con la mayor fuerza, en la crítica a la que se ha sometido la escritura en nuestra época. La escritura como palabra de Dios encuentra oposición e incredulidad en cada persona no espiritual. En los tiempos de la ortodoxia muerta, la actitud incrédula frente a la escritura fue en principio tan poderosa como en nuestro siglo, orientado a la historia y crítico. Las formas cambian, pero la esencia sigue siendo la misma. Tanto si la hostilidad contra la escritura se expresa mediante críticas como la de Celso o Porfirio, como si se manifiesta en una fe muerta, esa hostilidad en principio es la misma. Somos bendecidos cuando cumplimos la palabra. Conocer la voluntad del Señor y negarse a hacerla da como resultado una cantidad mayor de azotes. Por lo tanto, toda persona tiene el deber de dejar a un lado su hostilidad contra la palabra de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Solo los puros de corazón verán a Dios. La negación de uno mismo es la condición para ser discípulo de Jesús. La humildad es la condición para aprender. Agustín dijo, cuando a determinado retórico le preguntaron cuál era la regla principal de la elocuencia, respondió, la exposición. ¿Cuál era la segunda? La exposición. ¿Cuál era la tercera regla? La exposición. Así que si me preguntas por los preceptos de la religión cristiana, primero, segundo y tercero, yo siempre responderé la humildad. Calvino cita este comentario con aprobación junto con un dicho de Crisóstomo, que el fundamento de nuestra filosofía es la humildad. Y Pascal grita a la humanidad, humíllate de razón impotente, guarda silencio, naturaleza estúpida, escuchad a Dios. Esto no significa que el creyente está exento de todas las preguntas sobre la escritura. Los creyentes no están libres de toda duda y en la escritura hay muchas cosas que plantean dudas. Todos los creyentes saben por experiencia que esto es así. No hay un solo cristiano que no haya aprendido de alguna manera a conocer la antítesis entre la sabiduría del mundo y la locura de Dios. Se trata de la misma batalla, una guerra constante que deben librar todos los cristianos, cultivados o no, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí en la tierra nadie está libre de esa batalla. Sin lucha no hay fe. Las concesiones fáciles a los retos intelectuales debilitan a los creyentes, pero no los liberan. No tenemos por qué disfrazar los problemas intelectuales en la escritura ni ignorarlos, aunque seguramente muchos de ellos nunca se resolverán. Debemos confortarnos con el conocimiento de que estas dificultades que la escritura presenta contra su propia inspiración no son en gran parte descubrimientos recientes de nuestro siglo, sino que se han conocido en todas las épocas.
A pesar de ello, Jesús y los apóstoles, Atanasio y Agustín, Tomás y Buenaventura, Lutero y Calvino y los cristianos de todas las iglesias, a lo largo de los siglos han confesado y reconocido la Escritura como la palabra de Dios. Quienes desean demorar la creencia en que la Escritura, hasta que se hayan despejado todas las objeciones y se hayan resuelto todas las contradicciones, nunca llegarán a la fe. Porque los que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Jesús llama benditos a quienes no han visto y aún así han creído. Poniendo esto en perspectiva, hay objeciones y enigmas en todas las ciencias. Quienes no quieren empezar por la fe nunca llegarán al conocimiento. La epistemología, la teoría del conocimiento, es el primer principio de la filosofía, pero está plagada de misterios de principio a fin. Quienes no quieren embarcarse en la investigación científica hasta haber totalmente expedito el camino por el que llegar al conocimiento nunca lo recorrerán. Quienes no quieren comer antes de comprender el proceso completo mediante el cual los alimentos llegan a su mesa se morirán de hambre. Y aquellos que no desean creer la palabra de Dios antes de ver resueltos todos los problemas morirán de inanición espiritual. La naturaleza contiene tantos enigmas que a menudo puede hacernos dudar de que exista un Dios sabio y justo. Entonces podríamos también, al respecto de la Escritura, sencillamente lanzarnos a los brazos del agnosticismo y del pesimismo. Pero la desesperación es un salto letal también dentro del campo de la ciencia. Los misterios de la existencia no se reducen, sino que aumentan con la adopción de la incredulidad, y la angustia del corazón se hace más intensa. A pesar de todo, existen respuestas idóneas a algunas de las objeciones planteadas contra la doctrina de la inspiración. La visión orgánica de la inspiración afirma la idea de que el Espíritu Santo, por medio del proceso de la inscripturación, no rechazó nada humano que sirviera como órgano de lo divino. La revelación de Dios no es sobrenatural de forma abstracta, sino concreta, histórica, carne y sangre. No está muy por encima de nosotros, sino que desciende hasta nuestra situación. La revelación divina es ya un constituyente indeleble de este cosmos en el que vivimos y, efectuando la renovación y la restauración, prosigue con su actividad. Lo humano se ha convertido en un instrumento de lo divino, lo natural se ha vuelto una revelación de lo sobrenatural. Lo visible ha pasado a ser una señal y un sello de lo invisible. En el proceso de inspiración y de inscripturación se han utilizado todos los dones y fuerzas residentes en la naturaleza humana. Esto contribuye a explicar cuestiones tales como las diferencias en lenguaje y estilo, en carácter y en individualidad que son discernibles en los libros de la Biblia. De igual modo, el uso de fuentes, la familiaridad del autor con escritos anteriores, sus propias investigaciones, recuerdos, reflexiones y experiencia vital se incluyen dentro del paradigma orgánico. El Espíritu Santo no descendió repentinamente sobre ellos desde lo alto, sino que utilizó toda la personalidad de los escritores a modo de instrumento. Aquí también es aplicable el dicho: la gracia no anula nuestra naturaleza, sino que la perfecciona. La personalidad de los autores no se elimina, sino que se preserva y se santifica. La visión orgánica de la revelación y de la inspiración también viene acompañada de la idea de que la vida humana ordinaria y la vida natural prestan servicio a los pensamientos de Dios. Aunque Cristo no pecó, no consideró nada humano como algo ajeno a sí mismo, y la Escritura plasma sus limitaciones humanas, su cansancio, sus lágrimas. La Escritura no pasa por alto siquiera las preocupaciones más nimias de la vida cotidiana. El cristianismo no está antitéticamente opuesto a lo que es humano, sino que lo restaura y lo renueva. La Escritura habla de todas las facetas de la vida, pero la hace teológicamente. Su intención se transmite íntegramente en su contenido, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Sirve para hacernos sabios para salvación. La Escritura no es un manual para la ciencia, no está escrita para ofrecernos una historia de Israel o una biografía de Jesús, o para darnos información geográfica sobre la tierra de Palestina. Su verdadero propósito es hacernos sabios para salvación.
Esto no significa que las escrituras sean irrelevantes para la ciencia y para el conocimiento humano del mundo. Se ha dado un mal uso al comentario de Baronius cuando dijo, y cito, la escritura no nos dice cómo se mueven los cielos, sino cómo podemos ascender a ellos. Fin de la cita. Pero la escritura es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera que ilumina nuestro camino, una lámpara a nuestros pies también al respecto de la ciencia y el arte. Reclama autoridad en todas las áreas de la vida. Cristo ha recibido todo poder en los cielos y en la tierra. La inspiración se extiende a todas las partes de la escritura y la religión involucra a toda la persona. Buena parte de lo que se relata en la escritura tiene una importancia fundamental también para las otras ciencias. La creación y la caída de la humanidad, la unidad de la raza humana, el diluvio, el surgimiento de pueblos e idiomas, etc., son hechos de la máxima importancia también para las otras ciencias. La ciencia y el arte entran constantemente en contacto con la escritura. Los principios primarios de toda la vida se nos ofrecen en la escritura. No se puede menoscabar de modo alguno esta verdad. Por otro lado, también hay una gran verdad en el dicho del cardenal Baronius. Los datos históricos y otros hechos de la escritura no se transmiten aislados y por amor a sí mismos, sino que son una meta teológica, a saber que conozcamos a Dios para salvación. La escritura nunca se interesa intencionadamente por la ciencia como tal. El propio Cristo, aun siendo libre de todo error y pecado, nunca estuvo activo, hablando en términos estrictos en los campos de la ciencia y el arte, el comercio y la industria, la ley y la política. Fue nuestro Salvador que vino, lleno de gracia y de verdad, para revelar la gloria del Padre y para redimir a su pueblo. Sin embargo, como la corrupción del pecado afecta a todas las dimensiones de nuestras vidas, la gracia de Cristo también se extiende hasta los confines más remotos de nuestra existencia. Así, también, la Escritura aborda nuestro ser integral, nuestra vida en la familia y en la sociedad, en la ciencia y el arte. Por supuesto, la Escritura no es un texto científico en ningún sentido estricto. No habla el idioma exacto de la ciencia y de la academia, sino el idioma de la observación y de la vida cotidiana. Es probable que los autores de la escritura no supieran más que sus coetáneos sobre las ciencias de la astronomía, la geología, la zoología, la fisiología, la medicina, etc. Tampoco era necesario porque la escritura emplea el idioma de la experiencia cotidiana que es y permanece siempre cierto y nos aborda en la esencia de nuestro ser como criaturas religiosas que anhelan tener comunión con Dios. La Biblia es un libro para la humanidad, para la vida concreta. Habla en un lenguaje humano ordinario, un lenguaje inteligible para la persona más sencilla, claro para eruditos y analfabetos por igual. Emplea el lenguaje de la observación y de la sabiduría que siempre seguirá existiendo junto al de la ciencia y al de la academia. No debemos refugiarnos en la afirmación certera de que la Sagrada Escritura tiene su propia historiografía intencionada, que no se parece a la búsqueda moderna de la precisión fáctica, para así soslayar la historicidad real de sus narraciones. Por supuesto, el propósito de esas historias no es contarnos precisamente todo lo que ha sucedido en épocas pasadas con la raza humana y con Israel, sino relatarnos la historia de la revelación divina. La escritura solo nos dice lo que está asociado con esa historia y con ello aspira a revelarnos a Dios en su búsqueda de la humanidad y de su acercamiento a ella. La historia sagrada es historia religiosa, pero es historia, no leyenda ni fábula imaginativa. Toda la historiografía de la Sagrada Escritura da fe del hecho de que sigue una dirección propia y apunta a una meta que también lo es. Aunque no nos ofrezca el grado de exactitud que quizá deseamos a veces, sobre todo siendo personas modernas, debemos satisfacernos con lo que nos ha dado. Es suficiente. Tenemos que reconocer que la doctrina de la Escritura dista mucho de estar plenamente desarrollada. Los estudiosos de la Biblia aún tienen mucho trabajo por delante. Hemos aprendido mucho sobre el carácter verdaderamente humano de la escritura, la variedad de géneros literarios, prosa y poesía, historia y profecía, parábola y fábula, literatura sapiencial. Pero ni siquiera entonces estamos siempre seguros. No sabemos si el rico y el pobre Lázaro son personajes ficticios o personas históricas. De igual manera, ¿qué peso histórico concedemos a los libros de Job, Eclesiastés y Cantar de los Cantares? En términos de la profecía, vemos que los profetas del Antiguo Testamento pintan el futuro con unos colores sacados de su propio entorno y por consiguiente, en cada caso nos enfrentamos a la pregunta de si lo que escriben tienen la intención de ser realista o simbólico.
Dios es infinito, omnisciente y santo. Todo lo que hablamos sobre Él también en la Biblia es un lenguaje humano. La Biblia siempre habla de las cosas más elevadas y santas, de asuntos eternos e invisibles, y lo hace de forma humana. Como Cristo no piensa que nada de lo humano le sea ajeno, pero por ese motivo es un libro para la humanidad y permanece hasta el final de los tiempos. Es viejo sin volverse jamás obsoleto, siempre permanece joven y fresco. Es la palabra de vida, la palabra de Dios permanece para siempre.